Sí, el más barato de AliExpress, con bloqueo, cámara negativa y os voy a contar cómo me ha ido después de 2 años de uso. Y ya os adelanto que va muy pero que muy bien. Así que vamos al lío. Este es el amortiguador de aire de la marca DNM. Es un amortiguador que se puede regular prácticamente todo. Aquí vemos el rebote. Hacia arriba es menos, hacia abajo es más. Tiene una ruleta, se gira y regulamos el rebote, que más adelante veremos cómo funciona. Este es el bloqueo. La palanca hacia un lado se cierra, hacia el otro se abre. Cámara positiva y cámara negativa. Hay muchos modelos que la negativa no la traen. Esta evita los topes cuando está extendido y lo hace más sensible al principio del bache. Al final del vídeo pondré una tabla de referencia sobre las presiones que tienen según el peso del ciclista. De colores hay dos tipos, todo negro o dorado y negro. Trae una goma de color azul para ver el recorrido que hace. Le falta que tuviera la medida grabada en el recorrido para saber exactamente los milímetros que tiene. Que eso iría muy bien para regular el SAG. El SAG es el recorrido que hace con el peso del ciclista. Estos dos casquillos ya venían. En el caso de que no vinieran, podría utilizar lo del amortiguador trasero. Y recomiendo echar grasa porque eso tiene un movimiento hacia arriba hacia abajo. El SAG nos interesa que sea algo así. El mínimo recorrido, pero que esté blando para nuestro peso. Y las cámaras de aire tendrían que tener la presión con nuestro peso, aprovechando todo el amortiguador sin que hiciera tope. Algo así. Para que en un bache fuerte aprovecháramos todo este recorrido. Si tuviéramos mucha presión, este recorrido lo desperdiciaríamos y sería como un amortiguador más pequeño. El que yo tengo es de 190. Hay de más grande y de más pequeño. Aquí veremos el rebote. Ahora mismo tiene un rebote normal. Ponemos el rebote al mínimo. ¿Veis lo que tarda en volver a su posición inicial? Y ahora ponemos el rebote al máximo. Con el rebote al máximo se escucha un clac cuando el amortiguador llega a su posición inicial. Ya os digo que vuelve muy rápido. Un rebote lento nos interesa cuando tenemos baches muy separados. Fijaos aquí cómo absorbe el impacto de 30 centímetros entre la luz y la rueda. Un rebote rápido sería, por ejemplo, tenemos un bache y queremos que el amortiguador esté listo para el siguiente bache. Ahora está sin el bloqueo. Estos serían baches pequeños y estos serían baches más grandes. Es bastante sensible, la verdad. El comportamiento depende de la presión que tengáis en la cámara negativa o en la positiva. Activamos el bloqueo y prácticamente no se mueve nada. El bloqueo va perfecto para ponerlo en subida. También es muy recomendable utilizarlo en terrenos muy blandos, porque lo que hace el bloqueo es transmitir nuestra fuerza directamente a la rueda trasera, sin que el amortiguador absorba la fuerza. Aquí se ve bien como yo hago fuerza hacia abajo y el amortiguador no se mueve. Esto lo convierte en un amortiguador muy polivalente, para terrenos blandos, duros, subidas, bajadas. ¿Cuánto pesa? Que sé que a mucha gente le interesa esto. El anterior que yo tenía pesaba 776 gramos. Lo ponemos otra vez, 776. Y este pesa
307 gramos. Es mucha la diferencia. El otro amortiguador que traía solo se podía regular la dureza, entre 55 kilos y 105 kilos. Tiene una especie de tuerca, se giraba con la mano y te ponía la medida del peso. Tú ponías tu peso y ya está. Ni bloqueo, ni rebote, ni cámara positiva, ni negativa, ni nada. Se quedaba como estaba y punto, no había nada. A mí me gustaba como quedaba. ¿Qué pasa? Que en la subida sobre todo es donde más se nota. Tú empujabas el pedal hacia abajo para pedalear y absorbía mucha fuerza. Aún así va bien, ¿eh? Lo único que tiene es un poquito un clon, pero bueno, no da problemas tampoco este. Los tornillos es mejor engrasarlo y el trasero es mayor que el delantero. Aquí os dejo la tabla que viene en el manual de instrucciones sobre más o menos el peso en libras, qué presión debería tener y a partir de ahí vais jugando. Como siempre os dejaré el link de compra aquí abajo y hay varios modelos y varias medidas. Yo me cogí el de 190. No creo que por 62 euros encontréis un amortiguador más completo y de tan buena calidad, porque a mí ni me ha fugado, ni ha cogido juego, ni nada, en 2 años. Yo quería montarme el de 200 milímetros, pero tuve que coger el de 190 que era el que traía porque no tenía sitio. Si tu bicicleta tiene sitio sí que lo puedes poner. Este amortiguador me ha cambiado el comportamiento de la bici, me permite ir más rápido, más cómodo, sobre todo en bajadas y en las subidas cansarme menos. Y con un clic, sobre todo con el bloqueo que antes no tenía, es lo que más he notado, pasar de ir por la montaña a ir por carretera. Le metes el bloqueo y te olvidas. ¿Que luego necesitas quitar el bloqueo? Nada, le das un momento con la mano y lo quitas. La verdad que el bloqueo ha sido lo que más he notado, mucho más que el rebote y más que todo. Es un amortiguador que cada uno puede configurar a su gusto y depende del terreno donde vaya. Yo este vídeo lo he hecho porque cuando yo lo compré no encontré ningún vídeo, así que me arriesgué y estoy muy contento, os lo recomiendo a todos. Si os ha gustado, dejármelo saber, comentarme qué os ha parecido y suscribiros que es gratis. Nos vemos en el próximo vídeo.